24 horas. Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Se lo estamos contando, plan del gobierno de ayudas a empresas y a ciudadanos para paliar el golpe económico, que también lo tiene, de la crisis sanitaria del coronavirus. Y entre esas medidas, una moratoria en el pago de las hipotecas para las familias que estén en situación más vulnerable. Patricia Suárez es la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. Señora Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Por los criterios que vamos conociendo, ¿ustedes tienen una idea de cuánta gente se podría beneficiar de esta medida? Pues aquí está la gran cuestión, porque todavía no hemos visto ese BOE. Nos dicen que las familias más vulnerables, pero al mismo tiempo dicen que aquellas que hayan visto mermados sus ingresos por razón del coronavirus, y no nos queda muy claro. En principio es una gran noticia, nosotros lo llevábamos pidiendo desde hace una semana, pero habrá que ver cómo se materializa después y ver realmente si todas las familias que vean mermados sus ingresos, autónomos, personas que están con ERTES, etcétera, realmente van a tener esa moratoria o no. Habrá que verlo. Habrá que ver la letra pequeña, efectivamente, porque lo que conocemos por informaciones periodísticas, lo que nos han contado las fuentes que están cerca de Moncloa, es que se beneficiarían personas que pierdan su trabajo por la crisis del coronavirus o que sufran una caída drástica de ingresos por esa crisis del coronavirus, por la cuarentena, por el estado de alarma, pero no sabemos si eso implica también que otras familias vulnerables se puedan beneficiar, aunque no haya una relación directa con el coronavirus, ni si se van a establecer algún tipo de umbral. En el detalle está el diablo, que decían aquellos, ¿no? Exactamente, no solamente en ese detalle de ver realmente cuáles van a ser tus ingresos y si hay ahí un umbral para poder acceder o no, sino luego también en cómo se gestiona. Te pongo un ejemplo, teníamos el Código de Buenas Prácticas Bancarias que sigue en marcha y al cual se han podido acoger muy pocas familias. Sobre el papel sonaba muy bonito que todo el mundo que tuviese unos ingresos menores, que tuviese personas discapacitadas a su cargo o personas mayores o niños, etcétera, podían acogerse a ese Código de Buenas Prácticas Bancarias. Sin embargo, luego los bancos lo han hecho realmente difícil, muy burocrático, muchos papeles. Tenemos que ver mañana si estas medidas realmente mejoran ese Código de Buenas Prácticas Bancarias y, sobre todo, si lo van a hacer más fácil, porque tenemos que pensar, y desde aquí yo también lanzo un llamamiento a las entidades financieras, a que esto, en principio, todos deseamos que va a ser temporal, que de la misma manera que los ERTES son temporales y que luego tendrán que volver esas personas a tener trabajo cuando todo esto pase, la moratoria de hipotecas que nosotros pedíamos y que esperemos que es lo que se haya aprobado hoy en Consejo de Ministros, es una cuestión temporal, no es que no vayamos a pagar, es que durante un tiempo no pagamos y cuando volvemos a tener el trabajo y nuestra vida vuelve a ser normal después del coronavirus, volvemos a pagar nuestra hipoteca y volvemos a cumplir con nuestros pagos como hemos hecho los españoles toda la vida, porque la verdad es que somos buenos pagadores. Pero si esto es muy burocrático, por mucho que haya sido aprobado en el BOE, no será una gran solución. Yo a pesar de todo, soy positiva, creo que era una medida que veníamos pidiendo, Italia ya lo había hecho, Macron, el gobierno de Francia, ya ayer decía que no solamente las hipotecas, sino también la luz, el agua, el gas. Nuestro gobierno ha ido más lejos, telecomunicaciones, ha dejado el internet, lo cual denota una gran sensibilidad, porque aquí todos encerrados estamos conectados a la tele y a internet. Entonces, si nos quitas internet... Sería una doble cuarentena, ¿no? Pero las familias terminarían peleadas todas, seguro. Es muy importante lo que decía Patricia. Hablamos de una moratoria, lo digo por si alguien no está familiarizado con el lenguaje técnico, es decir, que no es que el pago se vaya a anular, no es que uno se vaya a quedar sin pagar la hipoteca, sino que se postergará el pago de cada cuota mensual para más tarde. Ya veremos con qué detalles, a partir de qué umbrales, cómo se define lo de una familia vulnerable y también lo de cuánto tiempo se puede mantener esa suspensión. Sobre el papel, ¿eso podría implicar algún recargo en los pagos posteriores, en los intereses que se abonan por la demora, por el hecho de pagar más tarde? Espero que no. Precisamente esto es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo que se obligue a las entidades financieras a que mientras dure la crisis, 1, 2, 3 meses, no lo sabemos, no tengamos que pagar esa hipoteca a aquellas personas, insisto, que vean realmente mermados sus ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, me escribía hoy un taxista que decía, estoy en cuarentena porque he estado en contacto
con otras personas que han tenido coronavirus y mis ingresos se han reducido el 100%. No puedo cobrar, no puedo trabajar. Hombre, esa persona obviamente tiene un problema serio, no va a poder pagar la hipoteca, pero en cuanto salga de esa cuarentena va a poder trabajar y va a poder otra vez asumir ese pago de la hipoteca. Si lo tiene que asumir con intereses, me parecería que aquí la banca estaría haciendo negocio de una crisis que estamos viviendo todos. Y eso es lo que, en principio, estamos pidiendo que no suceda, porque las entidades financieras ya llevan anunciando más de una semana que van a dar crédito, que en condiciones beneficiosas para empresas, para familias, para autónomos. Bueno, se agradece, pero realmente ese es su trabajo, ese es su negocio. Lo que pasa es que el crédito hipotecario es una parte muy importante también del volumen de negocio de los bancos, y en teoría los bancos tampoco estaban muy bollantes. Yo no sé si para ellos, usted representa a los usuarios de financieros, no a los bancos, pero no sé si para ellos puede acabar siendo también un problema esa moratoria en el pago de hipotecas. Yo pienso que no. ¿Y por qué? Porque, mire, la mayoría de las personas, por ejemplo, funcionarios, todos los funcionarios, aunque estén en casa o estén teletrabajando, que es una parte importante de la población, va a seguir cobrando. ERTES. Los ERTES, en principio, sí, pasas al paro y tienes la prestación del desempleo, pero ya ha dicho el gobierno que no va a ser del 70%, sino que va a ser del 100%. Yo entiendo, ya veremos mañana lo que pone, la letra pequeña del BOE, yo entiendo que una persona, aunque esté en situación de desempleo, si está cobrando el 100% de la nómina y es una situación temporal, en principio tiene que responder a sus obligaciones. Es decir, nosotros no estamos pidiendo aquí café para todos, estamos diciendo que esas personas que efectivamente no van a tener ingresos estas semanas, y estoy pensando, por ejemplo, el personal de hostelería, el personal de las peluquerías de las que tanto se ha hablado estos días, los hoteles, toda esta gente que realmente se está yendo a la calle y realmente no va a tener ingresos estas semanas o estos 1 o 2 meses, sean las que se puedan acoger a estas medidas. Los que tengan prestación de desempleo, honestamente pienso que mientras tengas prestación de desempleo puedes pagar, porque ese es el esfuerzo que estamos haciendo todos los españoles con esta crisis y el propio gobierno dando liquidez. O sea que yo creo que habrá que verlo. Ahora bien, sí, es muy burocrático y si las entidades financieras nos lo hacen difícil la tramitación para estas familias, pues terminará siendo un rosario y una nueva travesía por el desierto que yo espero que los españoles no tengamos que pasar otra vez. Habrá que estar muy atentos a esos detalles, a que no sea muy burocrático y a que no nos lo pongan muy difícil, porque efectivamente si no eso desincentiva que la gente se pueda acoger a esa ventaja. Habrá mucha gente que esté pensando, ¿debería haberse incluido también una moratoria en los pagos del alquiler? Sí, esa es una pregunta recurrente. ¿Qué pasa con los alquileres? Yo entiendo que para los grandes propietarios sí que se debería hacer una moratoria. Ahora, para los pequeños propietarios, para los particulares, tengamos presente que un particular también probablemente tenga esa casa hipotecada y tenga que pagar a su vez con el alquiler, esté pagando la hipoteca porque sea una inversión o esté pagando los estudios de un hijo. Entonces yo creo que una familia no se le puede cargar con eso. Otra cosa es que el gobierno diese ayudas, no tanto una moratoria para dejar de pagar el alquiler, porque hay mucho pequeño propietario en este país que tiene una segunda casa como ahorro, como método de inversión, sino más bien una ayuda a esas personas que están en alquiler y que ven mermados sus ingresos para que puedan asumir ese alquiler. No es lo mismo pedirle el esfuerzo a una entidad financiera que tarde o temprano lo va a cobrar que a un casero, a un propietario pequeño. Es nuestra opinión. Claro, el banco tiene mucho más margen. Ustedes habían pedido también exenciones para autónomos. No sé si han podido leer más o menos lo que anuncia el gobierno y si esto les parece razonable. La verdad es que, claro, hemos visto la comparecencia de Sánchez y no quedan claras ni materializadas las ayudas. Hemos visto también esta tarde la Asociación de Autónomos quejarse de que no les estaba cubriendo. Yo la verdad es que de las declaraciones de Sánchez sí que entendía que les estaba cubriendo, porque lo que decía es que podían hacer un ERTE, podían exonerarse las cuotas de la Seguridad Social, se les cubría a los autónomos que tengan a su cargo otros autónomos que sean empresarios, iban a tener la posibilidad de no pagar esas cuotas. Parecía que sí, pero la verdad es que las asociaciones de autónomos se están quejando y no nos queda otra cosa más que mañana leer bien el BOE con lupa y subrayando para ver realmente qué es lo que ha pasado, porque no parece que haya satisfecho mucho al colectivo de autónomos, la verdad.
Volviendo al tema de los pagos hipotecarios y de los pagos del alquiler, pero sobre todo las hipotecas, yo no sé hasta qué punto la crisis del coronavirus puede acabar también en personas que no se puedan acoger a esa moratoria, propiciando desahucios. Lo digo porque en teoría también había una cierta moratoria para que no se ejecutara los desahucios de manera inmediata. A ver, ahora mismo lo que hay es una paralización total de los tribunales. Por tanto, en el momento que los tribunales se han paralizado los señalamientos, no hay vistas, no hay plazos hasta que no pase la crisis. Por tanto, todos los desahucios están de facto paralizados, como están todos los procedimientos. La gente que está reclamando una cláusula suelo o una hipoteca multidivisa también tiene paralizado su procedimiento. Con lo cual, de facto, no puede haber desahucios. No los hay, no hay vistas. Lo que no quita que cuando volvamos a la normalidad esos procedimientos se reanuden. Y ahí el que ya esté en curso en ese procedimiento se reanudará. Y el que no lo esté y que haya ahora entrado en impago tiene el problema de que si bien la ley de crédito inmobiliario nos daba hasta 12 meses para el impago, pero venga intereses. Y ahí es donde nosotros, por eso pedíamos la moratoria, porque desahucio por impagar 1, 2, 3 meses en este tiempo de coronavirus no va a haber, porque tienes que impagar 12 meses. Pero si tienes que recuperar y pagar esas 3 cuotas o 2 cuotas que hayas dejado por el camino, más los intereses, ahí sí se te puede hacer una bola de nieve y se te puede atragantar y puedas terminar en un desahucio. Claro. Ese es el problema y por eso la moratoria. La moratoria no es no queremos no pagar. Lo que queremos es que en este periodo de crisis, si en cuanto volvamos a la normalidad y volvamos a tener ingresos, podamos pagar la cuota, pero sin intereses y sin tener que pagar lo anterior, sino que en lugar de si yo iba a acabar en el mes de enero de X año, pues acabo en marzo, 3 meses después, no pasa nada. Sí, claro que no es dejar de pagarla. Exacto. Me imagino que con este asunto del coronavirus también las otras cuestiones que afectaban a hipotecas y que estaban más o menos judicializadas también estarán ¿Todas? En stand-by, ¿no? Por ejemplo, lo que afecta al tipo de interés, al IRPH, a todas las decisiones que venían de la justicia comunitaria. Claro, está todo paralizado. De hecho, nosotros estábamos con el IRPH, estábamos teniendo reuniones de 100, 150 personas, todo el mundo interesado, y las hemos tenido que paralizar. Hoy hemos hecho una en streaming para que la gente, y hemos tenido casi 100 personas conectadas informándose del IRPH. Ahora lo que les estamos diciendo, estamos haciendo teletrabajo. En Asufin desde el miércoles pasado nos fuimos todos de teletrabajo. Lo teníamos muy claro que teníamos que ser responsables y que afortunadamente podíamos llevarnos el ordenador a casa, y estamos atendiendo emails, estamos contestando, recabando documentación para que cuando volvamos a los tribunales y todo esté bien, tengamos algo avanzado. Pero los procedimientos que están en marcha están todos paralizados. El que estaba esperando su sentencia ya sabe que va a tardar un mes más. El que estuviera esperando el señalamiento de juicio, lo mismo. Están todos los tribunales parados, todos los plazos, señalamientos, todo está paralizado. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muchísimas gracias por habernos aclarado las dudas y por habernos subrayado aquello que está en duda todavía sobre ese decreto, sobre esa moratoria en las hipotecas. Muchas gracias, muy amable, Patricia, como siempre.